traemos el siguiente ejercicio. Nos dice el enunciado que un anuncio con un peso W, aquí está este cartel, este anuncio, tiene un peso, claro está. Y lo representamos como un vector que va hacia abajo con la literal W. Nos dice que en su base, aquí la base, está soportado por 4 pernos anclados a un cimiento de concreto. Aquí están los 4 pernos, 1, 2, 3, 4, y están anclados, o sea que aquí hay como un dado de concreto a los cuales estos pernos están anclados. Adicionalmente nos dice que la presión del viento P actúa normal a la superficie del anuncio. La resultante de la presión la presión uniforme del viento es la fuerza F en el centro de presión. Es decir, hay unas fuerzas de viento que vienen en esta dirección normal a la superficie. Son muchas fuerzas de viento, pero la resultante de esas fuerzas la vamos a poner con esta fuerza F en el centro de presión, o sea, en el centro del anuncio. Adicionalmente nos dice que la fuerza del viento se supone que desarrolla fuerzas cortantes iguales a un cuarto de esta fuerza en los pernos, o sea, cada perno recibe un cuarto de esta fuerza, son 4 pernos en la misma dirección y en cada perno, como ya lo dije. Y para eso el problema nos da este diagrama, que aquí tenemos los 4 pernos, es una fuerza F total, sin embargo se divide entre 4, o sea, la absorbe los 4 pernos, y por eso está F cuartos en cada uno de los pernos. Adicionalmente nos indica que el efecto de volcamiento de la fuerza del viento también ocasiona una fuerza de elevación R en los pernos A y C, o sea, en los pernos A y C hay una fuerza de elevación, o sea, una fuerza de tensión aquí y una fuerza hacia abajo en los pernos B y D, o sea, una fuerza que va así en los pernos B y D, dado que esta fuerza que está aquí quiere hacer girar, quiere volcar el anuncio, y por lo tanto se genera un momento en esa dirección que está indicado aquí, cuya magnitud es F, la fuerza F por su brazo de palanca, y el brazo de palanca es la distancia esta, que es H, F por H. Aquí está esta distancia, F por H, y por lo tanto el momento en el que gira alrededor del eje X es F por H, y nos los expresan con la siguiente nomenclatura. En lugar de poner una flechita en este sentido, también es válido poner este diagrama. Enseguida nos dicen que los efectos resultantes del viento y los esfuerzos últimos derivados para cada condición de esfuerzo son el esfuerzo normal en cada perno, o sea, el esfuerzo normal en cada perno va a ser de 60 kSI. Quiere decir que el perno tiene un esfuerzo como último de 60 kSI, cortante a través de la placa base tau último 17 kSI. Quiere decir que la placa base, esta placa base, tiene un cortante último de 17 kSI. También nos dice que el cortante horizontal y de soporte en cada perno es 25 kSI y 75 kSI, y soporte en la parte inferior de la arandela en B o en D de 50 kSI.
A ver, en general nos preguntan, determine la presión máxima del viento que puede soportar el sistema de soporte con perno para el anuncio si se desea un factor de seguridad de 2.5 con respecto a la carga última del viento que se puede soportar. Es decir, nos están pidiendo, nos solicitan cuál será esta carga, esta presión, recordando el inicio del problema, que hay una presión de viento. ¿Cuál será esta presión de viento máxima? O sea, la presión máxima que puede soportar considerando todas las características del sistema y adicionalmente considerar un factor de seguridad de 2.5. Para eso también nos dan todos los datos que necesitamos, como el diámetro del perno, el espesor o diámetro de la arandela, la placa base, las dimensiones del cartel, el diámetro del tubo y todos esos datos que vamos a utilizar. Como comentamos, queremos saber cuál es esa presión máxima que puede soportar. Ciertamente la presión es carga sobre área, o sea, la fuerza sobre esa área. La fuerza que actúa ahí es F, lo sabemos. Y el área es L por LH. Es decir, la presión realmente sería la fuerza esa sobre LB por LH. Nos dan diferentes condiciones las cuales deben de cumplir en general para todo el sistema. Por ejemplo, para los pernos, estos pernos que están aquí, nos dicen que su esfuerzo último es 60 KSI. Ok. Adicionalmente nos dice que quieren un factor de seguridad de 2.5. Por lo tanto, el factor de seguridad es igual a esfuerzo último sobre esfuerzo admisible. Lo que quiere decir que el esfuerzo admisible va a ser igual a esfuerzo último, que es 60 KSI, sobre 2.5. Y esto es igual a esfuerzo admisible en los pernos normal, claro, va a ser de 24 KSI. Es decir, que el esfuerzo admisible en este perno, en cada uno, es 24 KSI. Y nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a carga sobre área. Es decir, que en los pernos es 24 KSI por P, que no sabemos cuál es y ahorita lo vamos a investigar, por el área. El área sí la sabemos porque sabemos o nos indicaron que el diámetro del perno son 3/4 de pulgada. Por lo tanto es pi por diámetro del perno al cuadrado sobre 4. Pero ¿cuál es esta carga P? No lo sabemos inicialmente. Lo que sí sabemos es que esta fuerza, que es el peso, se distribuye en la placa base, pero también tiene que pasar por los pernos. Y es una carga, es un peso W de 500 libras. Por lo tanto, ese W se distribuye en cada perno en un cuarto del peso, ¿no? Adicionalmente nos dice, vamos a borrar esto. Adicionalmente, estos anuncios espectaculares, la fuerza de presión, la fuerza esta, va a generar que gire en esta dirección. Por lo tanto, este momento hace que exista una tensión aquí y a su vez que exista una compresión aquí. Y eso lo denominamos con la letra R, que es lo que está aquí. La R, aquí está. Y adicionalmente nos marca el peso que le corresponde. Como esta es una fuerza de tensión que va así y el peso siempre va así, en este caso nos los ponen
negativo. Como estas dos fuerzas, esta fuerza R va hacia abajo y el peso también va hacia abajo, nos los ponen como positivo. Pero ¿cuál es esa fuerza que genera el momento? Realmente nosotros sabemos que hay una fuerza de tensión aquí. Esta figura la agarramos y la volteamos y tenemos esto, ¿no? Visto de manera frontal o lateral. Este es el dado, es la cimentación, y estas son las anclas. Las que están aquí son las anclas. Se genera un momento así, que llamamos F por H, la fuerza por su brazo de palanca. Fuerza por H. Y aquí hay una fuerza de tensión que vamos a denominar como R positiva y esta como R negativa. Ciertamente estas fuerzas generan un momento flector ahí en la placa base y en los pernos, y ese momento flector es R por esta H. Y esa H, ¿cuál es? Es justamente esto, de aquí a aquí, y aquí nos los están marcando, 14 pulgadas. H igual a 14 pulgadas. Quiere decir que esta R por H minúscula es igual al momento generado, F por H. Sin embargo, es F por H está asociado a todo el momento. Y si estamos agarrando dos pernos, quiere decir que es FH sobre 2. Por lo tanto, la fuerza R que actúa ahí es FH sobre 2 H minúscula. Y ahora sí vamos a tener los datos de esta carga. Solamente resta sustituir valores. Los trajimos esta partecita hacia acá para tener espacio. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Solamente vamos a sustituir. Estamos aquí. Decimos que soporta el esfuerzo admisible en los pernos es 24 KSI. Por lo tanto, P es igual a F por H sobre 2H minúscula. Recordando que también se debe considerar el peso que se distribuye sobre los pernos. Ahora, si observamos aquí, tenemos lo siguiente, que sobre estos pernos se resta ese peso y sobre estos otros pernos se suma ese peso. Por lo tanto, ¿cuál será la condición más desfavorable? ¿Aquella donde le quito el peso o donde le sumo el peso? Obviamente va a ser en el lado de estos tornillos que están a compresión, porque adicionalmente se le carga el peso del anuncio. Y por lo tanto, en lugar de considerar menos W sobre 4, vamos a sumarlo más W sobre 4. Esta será nuestra carga P, lo cual debe ir dividido por el área. Por lo tanto, vamos a poner pi por el diámetro de los tornillos al cuadrado sobre 4. Vamos a tener 24 KSI es igual a 4 por pi por diámetro al cuadrado. Todo esto va a multiplicar a FH por 2H más W sobre 4. Y lo que queremos es despejar F inicialmente. Es lo único que no sabemos de aquí. Por lo tanto, vamos a despejar de la siguiente manera. 24 KSI por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 igual a FH más W sobre 4
y aquí entre 2H. Vamos a tener que 24 KSI por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Todo esto menos W entre 4 igual a FH por 2H. Hacemos esto un poco más pequeño y solamente tenemos que despejar esto, ¿no? Vamos a tener 24 KSI por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 menos W sobre 4. Todo esto multiplicado por 2H sobre H mayúscula igual a la fuerza. Sustituimos valores, bajamos un poco, sustituimos valores y esto es igual a 24 KSI por pi por el diámetro del tornillo, que son 3/4 al cuadrado, todo esto entre 4, menos el peso, que son 500 libras, 500 libras sobre 4, por 2 por H, que este H es el de la placa base, 2 por 14, todo esto dividido sobre 14, perdón, sobre H, y ese H realmente es la altura, esta altura, y esta altura es igual, de acuerdo al enunciado, a 17 pies. Y como nosotros estamos en pulgadas, todo esto está en pulgadas, vamos a multiplicar 17 por 12. Y esta fuerza va a ser igual a, esto es igual a 1438.13 libras. Por lo tanto, ¿cuál será la presión? Recordando que la presión es la fuerza sobre el área, y en este caso es LB por LH. Del problema, LB es igual a 10 y LH es igual a 12 pies. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir la presión máxima, considerando que el perno tiene un esfuerzo admisible de 24 KSI, dado que se utilizó un factor de seguridad de 2.5, es igual a la fuerza 1438.13 libras sobre 12 pies por 10 pies. Esto es igual a 11.98 libras sobre pie cuadrado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de sumarle el peso se lo restamos? Este esfuerzo, esta presión hubiera sido mayor. Por lo tanto, que obtengamos esta presión es estar del lado de la seguridad. Por ejemplo, si hubiéramos restado W entre 4, quizás esa presión hubiera sido 15 libras sobre pie cuadrado. ¿Y cuál es menor? Esta. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar que esta presión es la que controla para los tornillos en tensión o en compresión. Ahora vamos a pasar a la siguiente consideración. Adicionalmente nos piden cuál sería la presión esa máxima si el cortante último sobre la placa base, o sea, el esfuerzo último, vamos a anotarlo aquí, el esfuerzo último es 17 KSI. Igualmente, nosotros tenemos que considerar
un factor de seguridad de 2.5. Por lo tanto, el esfuerzo admisible para la placa base, esfuerzo cortante, sería 17 entre 2.5, lo que nos da 6.8 KSI. Ahora, ¿cuál es el plano de corte? Ahora, si pueden notar aquí, la arandela, esto que está aquí, lo que nos piden es una especie de como de punzonado. Esto es el perno, ¿no? Claro está. Lo que nos piden es una especie de punzonado. Ahora, enfocándonos en este perno. Este perno está dibujado aquí, sin embargo, no nos dibujan lo que es la arandela que lo circunda aquí, ¿no? En este sentido, si existen unas fuerzas aquí, R's, de tensión en este lado y de compresión aquí, es lógico pensar que esta fuerza va a jalar, obviamente comprime o jala en este sentido a lo que es el ancla, y con ello se viene la arandela que está aquí. Entonces, esa fuerza, dado que existe la arandela, va a tratar de punzonar aquí a la placa base, en esta parte. ¿Y cuál sería el plano de corte? Pues el plano de corte sería todo esa circunferencia por el ancho. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Por el ancho de la placa base, que espero que se pueda notar de esta manera. En este sentido, se tendría lo siguiente: si el esfuerzo admisible es 6.8 KSI y esto es igual a carga sobre área, ¿cuál sería mi carga? Es exactamente lo mismo, recordando del análisis anterior que esta fuerza que actúa aquí es igual a FH mayúscula sobre 2H, en este caso es menos W sobre 4, y esta otra, vamos a traerla por aquí, es una fuerza R que está aquí, es FH sobre 2H, en este caso más W sobre 4. Esta fuerza es la que va a tratar de cortar la placa base. En este sentido vamos a tener que 6.8 KSI va a ser igual a la fuerza FH sobre 2H más W entre 4. ¿Y cuál es el plano de corte en esta figura? El plano de corte es la circunferencia de la arandela por el espesor de la placa. Por lo tanto, esto tiene que ser dividido entre el área, y el área va a ser igual a 1 sobre, ¿cuál es la circunferencia? Es pi por diámetro de la arandela por el espesor de la placa base. Y al igual que el caso anterior, lo que tenemos que hacer aquí es despejar F, y vamos a hacer eso. Tendríamos lo siguiente: 6.8 KSI por pi por el diámetro de la arandela por el espesor de la placa. Todo esto menos el peso sobre 4, y todo esto a su vez va a estar multiplicado por 2 por H sobre H mayúscula, y esto es igual a la fuerza. Me traje los datos para que fuera más sencillo.
y tendríamos lo siguiente, que la fuerza va a ser igual a 6.8 KSI. Siempre pongo el KSI en este caso porque me recuerda que hay que multiplicarlo por 1000, por pi, por el diámetro de la arandela, que es 1.5, por el espesor de la placa, que es 1 pulgada, todo esto menos el peso dividido entre 4, y a su vez todo eso está multiplicado por 2 por h, que h hay que recordar que es el ancho de la placa base aproximadamente, y bueno, aquí me equivoqué en un h, porque este es 2h, este 2h, y esta h es h mayúscula. Por lo tanto va a tener 2 por 14, y esa h mayúscula es la longitud, es la altura del centro de presión a la base, y habíamos dicho que era 17 pies. Para convertirlo a pulgada lo multiplicamos por 12, y la fuerza va a ser igual a, esto es igual a 4381.07 que libras. Pero esa es la fuerza que actúa en el cartel, ¿no? Nosotros queremos saber cuál es la presión, y para eso tenemos que dividir esa fuerza entre el largo y el ancho, que esa era 12 por 10. Por lo tanto, la presión máxima, considerando que el cortante último en la placa es igual a 17 KSI y que se va a utilizar un factor de seguridad de 2.5, considerando eso, la presión máxima va a ser 4381.07 libras sobre 12 pies por 10 pies, y esto es igual a 36.5 libras sobre pie cuadrado. Continuando, también nos indican cuál será, la misma pregunta, cuál es la presión que puedo poner, la presión máxima, considerando que el esfuerzo cortante último en los tornillos es de 25 KSI, y adicionalmente que el esfuerzo de apoyo en los tornillos es de 75 KSI. Igualmente tenemos que considerar un factor de seguridad del 2.5. Por lo tanto, primeramente, para el esfuerzo último tendríamos que el esfuerzo admisible sería, esfuerzo cortante admisible sería el esfuerzo último 25 KSI entre 2.5, y esto es igual a 10 KSI. Ahora nosotros sabemos que el esfuerzo cortante es carga sobre área. En este caso tenemos que el esfuerzo admisible es de 10 KSI. La fuerza cortante habíamos dicho que era la fuerza total dividida entre los 4 tornillos. Por lo tanto, la fuerza va a ser entre 4, y el área va a ser el área de los tornillos. Primeramente, podemos considerar que el cortante de este tornillo ocurre un cortante doble aquí y aquí. Por lo tanto, esto sería 2 veces el área del tornillo, que es pi, por diámetro del tornillo al cuadrado sobre 4. Y sustituyendo valores tendríamos, bueno, primero despejando F, tendríamos que esto sería, este y este se eliminan. Por lo tanto tendríamos 10 KSI por 2pi por el diámetro al cuadrado, de tal forma que la fuerza sería igual a de 35.000
343 libras aproximadamente. Por lo tanto, la presión va a ser la carga sobre el área, que en este caso el área, esta es la que nos interesa, que es 12 por 10, y sería 35.343 libras sobre 12 pies por 10 pies. Y esto es igual a 294 aproximadamente libras sobre pie cuadrado. Sin embargo, también podemos notar que el plano de corte puede ocurrir entre el concreto y el acero, y eso sería un cortante simple, y seguramente la presión máxima que se produciría ahí sería menor a esta que acabamos de sacar, porque este es un cortante doble. El cortante se distribuye o se comparte entre dos planos de corte. En este sería solamente entre un plano de corte, por lo tanto ese sería el caso desfavorable, solamente que quise sacar esta forma también. Y tendríamos, lo vamos a poner aquí a un lado para que puedan comparar, 10 KSI por igual la fuerza de corte entre un plano de corte, y solamente sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto y esto se elimina, y la fuerza quedaría igual a 10 KSI por pi por el diámetro al cuadrado. Y al dividir esta fuerza por el área, tendremos que la presión sería 10 KSI por pi por diámetro al cuadrado sobre el área del cartel, que serían 12 pies por 10 pies. Y la presión máxima, considerando que es un plano de corte la condición más desfavorable, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la presión sería aproximadamente a 146.26 libras sobre pie cuadrado. Ahora, si pasamos a esta condición, ya tenemos este otro. Si pasamos a esta condición, que el esfuerzo de apoyo es de 75 KSI, vamos a tener lo siguiente: que el esfuerzo admisible va a ser 75 KSI sobre 2.5. Por lo tanto, el esfuerzo admisible sería de 30 KSI. Y en ese sentido, el esfuerzo de apoyo es igual carga sobre área. En este caso tendríamos 30 KSI. ¿Y cuál es la carga? Bueno, la carga es la fuerza cortante. ¿Y cuál es el área? El área es el área de contacto, que es el diámetro de lo que mide nuestro tornillo aquí por el espesor de la placa, por TP. Y si despejamos la fuerza, tendríamos, bajamos un poquito, tendríamos que fuerza es igual a 30 KSI por 4 diámetro del tornillo por el espesor de la placa. Sustituyendo valores, la fuerza es igual a 30 KSI por 4 veces el diámetro del tornillo, que son 3/4 por el espesor de la placa, que es 1 pulgada. Esta fuerza la dividimos entre el área. ¿Qué área? La misma, el área del espectacular, ¿no? Que es, y nos daría la presión máxima es igual a 30 KSI por 4 por 3/4 por 1 sobre 12 pies por 10 pies. Y la presión máxima, considerando que el esfuerzo de apoyo en los tornillos es
75 y el factor de seguridad es 2.5, tendríamos que es igual a, sería una presión de 750 libras sobre pie cuadrado, y esta es otra presión. Nuevamente nos piden cuál es la fuerza máxima o la presión máxima que podemos aplicar a este anuncio espectacular, considerando que el esfuerzo de apoyo en la arandela es de 50 KSI y que asimismo debemos de considerar un factor de seguridad de 2.5. Por lo tanto, el esfuerzo admisible es de 20 KSI. Y ese esfuerzo de apoyo en la arandela es esto. Esto es el tornillo, que tiene un diámetro de 3/4 de pulgada. Y la arandela circunda ese tornillo, cuyo diámetro de la arandela es de 1.5 pulgadas, ¿no? Si nosotros sabemos que el esfuerzo admisible es la carga, ¿y cuál es la carga? Bueno, igualmente vamos a considerar esta carga, que esa carga, bueno, el esfuerzo de apoyo es P sobre A, por lo tanto la carga P va a ser es FH sobre 2H más el peso entre 4, todo esto dividido entre el área, y el área es igual a, miren, si esto aquí que estoy achorando es el área de apoyo de la arandela contra la placa base, quiere decir que el área de apoyo es el área de la arandela menos, vamos a cambiar aquí, menos el área del tornillo, lo cual es igual a, el área va a ser igual a pi por el diámetro de la arandela al cuadrado sobre 4 menos pi por el diámetro del tornillo al cuadrado sobre 4, lo cual es igual a pi cuartos por diámetro de la arandela menos el diámetro del tornillo al cuadrado. Y eso es lo que vamos a sustituir aquí abajo, pi cuarto por diámetro de la arandela al cuadrado menos diámetro del tornillo al cuadrado. Nuevamente queremos nosotros despejar la fuerza para así dividirla entre el área del espectacular y conocer la presión máxima que le podemos aplicar, dado que el esfuerzo de apoyo es 50 y un factor de seguridad es de 2.5. De esta manera proseguimos a despejar la fuerza F. Y tendríamos que la fuerza F es igual a el esfuerzo admisible por pi cuartos por el diámetro de la arandela menos el diámetro del tornillo. Todo esto menos W sobre 4, y a su vez multiplicado por 2 veces H entre H mayúscula. Si sustituimos los valores, vamos a tener que el esfuerzo admisible es de 20 KSI por pi cuartos por el diámetro de la arandela, que es 1.5, menos 3 cuartos al cuadrado, que es el diámetro del tornillo, menos el peso entre 4, todo esto multiplicado por 2 veces H, que H minúscula es el ancho de la placa base, sobre H,
que el H mayúscula es la altura y son 17 pies para convertirlos a pulgadas por 12. De tal forma que F es igual a 3621.08 libras. Nosotros queremos conocer la presión y esto es 12 por 10 pies. En este caso la presión máxima va a ser igual a 3621.08 libras sobre 10 pies por 12 pies, lo que nos da una presión máxima, considerando estas condiciones de diseño, de 30.17 libras sobre pie cuadrado. Y esta es otra presión que tenemos. Volviendo al enunciado inicial, nos preguntaban cuál era la presión máxima que podíamos aplicar aquí, o sea, cuál sería la presión del viento máxima que soporta este anuncio, considerando estas dimensiones y todas las consideraciones de diseño que ya repasamos. Y un resumen de eso son todas estas presiones máximas, considerando, repito, todas las restricciones que nos impusieron. Por lo tanto, la presión máxima del viento que puede soportar ese anuncio espectacular sería esta, la menor. Y esa sería la respuesta al problema.